Bendiciones. Dios le continúe diciendo en esta noche, nuevamente por estos medios saludando a cada hermano que se conecte, que se vaya a conectar a estas transmisiones, que vea este programa. Dios continúe diciendo cada integrante de esta página de Mensajeros de Jesucristo. Les pido que me ayuden a compartir esta transmisión. Queremos llegar a muchas almas. También me pueden seguir en la página Mensajeros de Jesucristo. Estaremos cada día compartiendo la palabra de Dios, compartiendo estos cortos mensajes de la palabra de Dios, orando por cada petición, porque sabemos que hay muchas peticiones por qué orar. Sabemos que en estos momentos quizás hay muchos allá en un hospital, allá en las calles, allá en una cárcel. Entonces todos debemos que Dios nos ayude y que Dios nos dé la sabiduría cada día para orar por esas peticiones, y que sé que el Señor es el que está rompiendo cadenas y que rompe cadenas. Él es el Todopoderoso y para Él no hay nada imposible. Dios es el Dios que levanta, el Dios que restaura, y Dios en esta noche va a restaurar una familia. Yo siento que Dios está haciendo cosas maravillosas. Dios está rompiendo cadenas. Dios está abriendo puertas de bendición, puertas que quizás aquel hombre veía que no tenía salida, pero la salida está en Cristo Jesús. La salida está en la palabra de Dios. La salida es creerle al Dios Todopoderoso. Él es el camino, la verdad y la vida. Entonces, cuando dice la palabra de Dios que las bendiciones de Jehová son las que enriquecen y no añaden tristeza en ellas, entonces cuando nosotros buscamos de esa bendición del cielo, cuando nosotros buscamos de la presencia de Dios, cuando nosotros vamos a Él, en Él encontramos esa bendición tan preciosa. Sino que a veces nosotros como seres humanos nos impacientamos, nos afanamos, quizás no esperamos, y por eso la bendición no ha llegado a nuestras vidas. Por eso tenemos que cada día crecer en la obra del Señor, crecer cada día, porque eso es lo que Dios quiere que nosotros crezcamos, que seamos cada día hijos obedientes, que no seamos hijos rebeldes. Dios quiere en esta noche que entregue su corazón, hermano. Hermana, Dios quiere que entregue su corazón. Dios tiene esa bendición para entregarle. Dios quiere entregar esa bendición, pero Dios que está esperando que entreguemos nuestro corazón, hermanos, que entreguemos nuestro corazón. Dios está esperando que nos esforcemos cada día más en la obra del Señor, que nos esforcemos cada día más en la oración, en el ayuno, hermanos. Oh Santo, yo siento la presencia de Dios, que Dios está orando en los hospitales, Dios está orando en las clínicas, allá donde hay un enfermo, Dios está orando. ¿Por qué? Porque aquella persona que ha pedido oración, aquella persona que ha estado orando, Dios va a hacer ese milagro. Dios está levantando a jóvenes, Dios está levantando a ancianos, Dios está levantando de allá, de esos hospitales, de esas clínicas, porque Dios es maravilloso. Porque la palabra de Dios nos dice: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. ¿Por qué? Porque a veces nos sentimos cargados, a veces nos sentimos que no podemos, a veces nos sentimos que no podemos llevar esas cargas. Claro, nosotros no podemos llevar esas cargas. Entonces debemos entregar esas cargas al Señor. Debemos entregar nuestras preocupaciones a Dios. Que Dios hace ese milagro, que Dios hace esa restauración, que Dios es el que hace cosas imposibles que los hombres, nosotros no lo podemos hacer. Pero Dios es el Dios maravilloso, Dios es el Dios todopoderoso. No desmayemos, creámosle, perseveremos más en la obra del Señor, perseveremos más en la palabra de Dios. Dios quiere eso, que perseveremos, que no seamos esos hombres cobardes, que no seamos esos hombres que vayamos y retrocedamos atrás. No, Dios no quiere hombres que retrocedamos. Dios quiere hombres y mujeres que le creamos a Dios y que sigamos avanzando. Que Dios es el que nos levanta, que Dios es el que nos restaura. ¿Por qué? Porque no importa la prueba, no importa la dificultad, pero si creemos en el Señor, Dios hace cosas maravillosas. Por eso es que cada día debemos creerle a Dios, creer en su palabra. Dios es maravilloso. Porque es que nadie puede decir: no, es que yo cuando llegue al cristianismo, cuando me convierta a Cristo,
todo pasa, ya no voy a pasar problemas. No, ahí es donde vamos a tener dificultades, ahí es donde vamos a tener problemas. ¿Por qué? Porque lo fácil no dura, lo que dura es lo que nosotros luchamos, lo que dura es lo que nosotros buscamos, peleamos. Entonces debemos ser hombres guerreros, hombres valientes que peleemos esa buena batalla. Porque si la palabra nos dice en Isaías 43 versículos, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si pasares por los ríos no te anegarás. Cuando pases por el fuego no te quemará, ni la llama arderá en ti. Entonces, porque en un momento debemos pasar ese desierto, pero ese desierto no dura. Ese desierto debemos pasarlo, ¿cómo? Creyéndole a Dios, esperando en Él, perseverando en Él, buscando en Él. En ese desierto es que nosotros debemos pasar, y Dios está esperando ahí. Dios está esperando que nosotros nos levantemos, Dios está esperando que le creamos a la palabra de Dios, Dios está esperando que nos esforcemos más, que seamos esos hombres valientes. Dios está esperando eso. Entonces, en esta noche el mensaje de la palabra de Dios está en 1 Corintios capítulo 15, versículo 58. 1 Corintios capítulo 15, versículo 58. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes, constante, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Sabemos que todo lo que estamos haciendo en la obra del Señor no es vano. Dios está notando cada mensaje, cada palabra que usted dé de aliento, cada palabra de reflexión que usted dé al hermano, al vecino. Dios está anotando en su libro. ¿Por qué? Porque en el trabajo del Señor no es en vano. Dios está presto a oír. Cuando nosotros hacemos el trabajo al Señor, cuando nosotros predicamos la palabra de Dios, cuando nosotros damos algo con amor, con el amor del Señor Jesucristo, de mi Señor, del Dios Todopoderoso, Dios está viendo eso. Y cuando nosotros vayamos a presentarnos delante de Dios a pedir por algo, ahí obtendremos la respuesta. ¿Por qué? Porque estamos ahí cada día perseverando, cada día viendo la necesidad del hermano, orando por aquella necesidad, orando por que aquel se levante, orando por los presos, orando por los hogares, orando por las familias, orando por el que está en una cama, que está postrado en una cama, orando por la viuda, por el huérfano, por el pobre, por el extranjero. Dios está viendo todo lo que nosotros hacemos, todo lo que nosotros queremos por el prójimo. Si nosotros deseamos el bien en el prójimo, Dios desea el bien en nosotros. Entonces, si la palabra nos enseña, por eso el apóstol Pablo le decía a la iglesia: así que, hermanos míos, amados, estad firmes, constante, creciendo en la obra del Señor. ¿Cómo crecemos? Debemos alimentarnos. ¿Cómo nos alimentamos en la vida espiritual? En la oración, en el ayuno, en la comunión con Dios. Ahí es donde tenemos ese constante crecimiento. Ahí es donde nosotros cada día nos fortalecemos en el Señor, que, como le digo hace un momento, podrán venir las pruebas, las dificultades, pero si estamos en la roca es Cristo Jesús, nada nos podrá mover, ninguna tempestad nos podrá separar del amor de Dios. Y entonces eso es lo que Dios quiere de nosotros. Dios quiere que nosotros le creamos, Dios quiere que nos esforcemos, Dios quiere que cada día busquemos en Él. Dios es el Dios maravilloso, Dios es el Dios todopoderoso, y sé que si la palabra de Dios nos enseña así, que, hermanos míos, amados, está firme y constante, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo, dice, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Por qué? Porque en algún momento necesitamos un favor de Dios, que a todo momento lo necesitamos, pero en algún momento un favor específico, y vamos al Señor y Él nos responde. ¿Por qué? Porque estamos haciendo lo que Dios le agrada. Estamos preocupados, estamos preocupados por esas almas, porque estamos creciendo, haciendo la labor de que llevando el conocimiento, que llevando la palabra de Dios, llevando ese mensaje. Entonces, en esta noche, amigo, aquel que me escucha, aquel que oye esta transmisión, yo lo invito, que Dios está a la puerta, Dios está esperando que toque la puerta y Él le abre. Dios está esperando en esos tiempos. Son tiempos que no debemos perder el tiempo, porque hoy estamos
Hoy estamos, mañana no sabremos si estaremos en esta tierra o Dios ya ha venido por nosotros, Dios ha venido por su iglesia, y la iglesia somos todos los que creemos en Cristo Jesús. Que Dios nos ayude, que Dios nos enseñe cada día a perseverar en la palabra de Dios. Hermanos, pueden escribir sus peticiones y estaremos cada día orando, clamando al Señor, estaremos cada día intercediendo, que Dios, Jesús de Nazaret, que intercede por nosotros, estaremos orando al Señor, que Dios haga cosas maravillosas, que Dios abra puertas de bendición, que Dios nos dé el conocimiento, nos dé la sabiduría cada día para entender la palabra de Dios. Estaré cada día compartiendo la palabra de Dios. Dios les continúe bendiciendo. Hermanos, aquellos que vivan en Yopal Casanare y no tengan donde congregar, estamos ubicados en el barrio La Bendición, manzana 132, casa 5. El servicio el día domingo es de 9 de la mañana a 11, los martes de 6 a 7 y media, los jueves de 6 a 7 y media. Entonces estamos ahí prestos a dar cualquier información que quieran ir, que quieran congregar, que quieran que los visitemos. Estamos ahí prestos a atender ese llamado. Dios continúe diciendo a cada uno de los hermanos de diferentes lugares, de diferentes naciones. Dios les bendiga.